Me da mucho gusto saludar al doctor Raúl Toledo, que como cada martes nos visita aquí en la cabina de Radio San Miguel para hablar, por supuesto, de temas muy interesantes para la comunidad sanmiguelense. Buenos días, doctor. Hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las ondas hercianas de Radio San Miguel en esta nuevamente mañana fría de martes, de otoño. Hoy sí. Sí, caray, es importante, tápense todos porque ahorita usen su cubrebocas, pónganse sus guantes, gorro, porque hace frío. Y bueno, hay quienes somos más friolentos que otros, pero a todos nos pega el frío. Y fíjate que hoy se me hace muy importante platicar un poquito más de este tema, porque como te decía, ahorita en la mañana es una mañana fría de otoño, ¿eh? Acuérdense, amiguitos, esto es otoño. Sí. Todavía no llega el invierno. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los virus, que ves que hemos estado platicando en semanas pasadas acerca de la relación del frío con las enfermedades, de los virus, de las vitaminas y todas estas cosas, pues es relevante recordar que los virus que producen enfermedad respiratoria, el otoño les gusta sí, pero les gusta más el invierno. Y entonces esto es súper relevante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de enfermedades respiratorias por virus, estamos hablando de enfermedades tipo la influenza, estamos hablando de los catarros comunes que son producidos por los rinovirus, y los coronavirus, los otros de las familias que no son el SARS-CoV-2 que produce el COVID y todo esto. Pero como sabemos que el invierno le gusta mucho a los coronavirus en general, pues realmente no hay razón para pensar que en invierno pues el coronavirus, el SARS-CoV-2, pues se vaya a calmar o que se vaya a estar controlado. De hecho, lo esperado es que se comporte como cualquier otro coronavirus y en época de frío, pues se disemine mucho más fácil y dé una afección mucho más generalizada. Entonces, eso es importante que nuestros amigos lo recuerden. Porque hablando ahorita de la cuestión de la pandemia y todas estas cosas, pues la verdad es que sí, estamos como un poco cansados, estamos un poco fastidiados de tanta cosa que ya se ha dicho y que ya quiero salir, ya necesito pues hacer cosas, ¿no? O sea, que aquí en San Miguel todos necesitamos pues que se reactive la economía, definitivo. Pero aquí lo importante que debemos recordar es, uno, no estamos tan indefensos contra el virus como estábamos hace casi un año cuando empezó todo esto. Pero a final de cuentas, el virus sigue ahí, el virus está presente, el virus no se ha ido y el virus no está controlado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A pesar de lo que diga la gente que hace propaganda en el gobierno y el secretario de salud y que está controlada la pandemia, no está controlada la pandemia. Decir que la pandemia está controlada es engañar bobos. Lo que debemos saber es que la pandemia sigue activa. Otoño que está empezando a enfriar. ¿Por qué creen que empezaron a aumentar los casos? Claro. Porque ya está más frío, las enfermedades respiratorias se propagan mejor y la gente se está cuidando menos. ¿Qué esperaban que pasara? ¿Que desapareciera por arte de magia? Pues no, así no funciona. Los virus así no funcionan. Y viene el invierno, como dicen por ahí en la serie, The Winter is Coming. Claro, porque en invierno, acuérdate del dicho que decía mi abuelita, enero y febrero desviejadero. ¿Por qué decía eso? Porque en enero y febrero había muchas enfermedades respiratorias como las neumonías, que habitualmente las personas de la tercera edad padecen más estas situaciones, los niños menores de 5 años padecen estas situaciones, pero cualquier persona puede padecer una neumonía en estas épocas en que los virus están más alborotados. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que esta pandemia se va a desacelerar en época de fríos. Y entonces, aquí viene lo importante. Tampoco se trata de entrar en pánico y salir corriendo porque ahí viene el virus. ¿Qué cosas ya sabemos que nos ayudan? Y esto es lo importante, porque insisto, no estamos tan desprotegidos como pudiéramos pensar. Primero, sabemos ya que el virus es un virus que se transmite predominantemente por contagio de vía respiratoria, ya sea por las gotas grandes y sobre todo por los aerosoles. ¿Ok? Y doctorcito, ¿eso qué rayos significa que tantas palabras raras dicen? Pues muy sencillo, que cuando tú hablas, cuando tú respiras, cuando tú cantas, cuando tú gritas o cuando tú haces cualquier exhalación de aire de tu cuerpo, si eres una persona que tiene un virus, no solo del coronavirus, hay muchos virus que funcionan igual, si tú estás haciendo todas estas actividades que producen que tu cuerpo exhale partículas, entonces ahí se va a ir el virus. ¿Y cuál es la mejor manera para contener esas partículas? El usar el cubrebocas. Así de sencillo.
pero así de efectivo puede llegar a ser para disminuir la cantidad de partículas infectantes que hay en el ambiente. Eso ya lo sabemos, eso ya no está a discusión. Ni siquiera debería ser una duda de que si se usa o no se usa. La pregunta ahorita en todos los países debería ser, ¿cómo le hacemos para que todos lo usen? Esa debería ser la pregunta, no de que si sirve o no sirve. Es que pareciera que nos tienen que decir, no lo uses para usar, yo no sé, psicología inversa, o yo no sé qué es lo que la gente en general está pensando. Son muchas situaciones en donde, fíjate, hablando de esta cuestión del cubrebocas, no es una cuestión privativa de México, es una situación que se ha visto en todos los países, en todo el mundo. Y sobre todo en los lugares en donde a la gente le importa mucho su individualidad y su beneficio propio. Y esto quiero ser muy claro. Si tú te niegas a usar un cubrebocas porque estás en tu derecho de decir que no lo utilices, y como algún político renombrado dijo, es que quiero ejercer mi derecho a enfermarme, perfecto. Eso sería muy bueno si vivieras en una isla y tú no tienes contacto con nadie más y no puedes contagiar a nadie más. Perfecto. Si quieres andar encuerado en el frío, perfecto. Te vas a enfermar y si te mueres es tu problema. Pero como no vivimos en una isla y estamos en una sociedad, el pensar de esa manera, lo que nos está condicionando es un problema serio de salud pública. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis. La salud pública no se trata de simplemente yo ejercer mi derecho de hacer o no hacer cosas. En la salud pública interviene el beneficio de la comunidad, el beneficio que yo puedo aportar a la sociedad en la que vivo. Si yo tengo una comunidad de 10 personas y las 10 personas utilizan el cubrebocas, le estás haciendo un beneficio a esas 10 personas. Si en las 10 personas ninguno quiere utilizar ninguno quiere utilizar el cubrebocas, el único perjuicio va a ser para la misma comunidad, porque la posibilidad de que se enfermen y sobre todo obtengan una enfermedad grave es alta, porque aquí viene otra situación. Algo que también sabemos por cómo se está comportando el virus es que el inóculo de la infección, yo creo que es importante recordar que es un inóculo. El inóculo es la cantidad de virus que tú recibes en el momento en que te infectas. La cantidad de virus que tú respiras cuando te infectas, en la que estás en contacto, sí parece que tiene mucho que ver con la gravedad de tu enfermedad. Lo que platicábamos hace 8 días de la variolización. Si tú no usas cubrebocas y estás en un entorno en donde nadie use cubrebocas, hay una posibilidad mayor de que si te enfermas, presentes una enfermedad más grave. E incluso, desde el inóculo mismo, si tú te inoculas con una cantidad suficientemente alta de virus, ya estás muerto desde que te infectas. ¿Sí me explico? Sí. El ejemplo de la variolización. Si estamos ahorita en cabina y estamos 3 personas, es un área un poquito amplia, estamos 3 personas. Todos usamos cubrebocas. Alguien de nosotros es un portador asintomático, pero usas cubrebocas. Muchas de esas partículas que tú estás exhalando se quedan en tu cubrebocas. No todas, no es el 100%. Tampoco hay que mentir ni hay que decir cosas que no son. Ningún cubrebocas te protege al 100%. Pero tú lo tienes y eso limita la cantidad de partículas que tú exhalas. Yo uso mi cubrebocas. Las partículas que están en el ambiente son muy pequeñas y son muy poquitas porque tú usaste cubrebocas. El aire que yo respiro va a tener partículas, sí, pero va a tener una cantidad minúscula que llega a mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo puede empezar a hacer una reacción a esas cantidades minúsculas del virus y empezar a fortalecerme. E incluso si me enfermo, podría yo pasar como una enfermedad asintomática porque fue una cantidad muy chiquita de virus. ¿Por qué estamos viendo que el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes se enferma y se enferma feo y se muere? Porque es personal que está en un área confinada, está en ambientes con mucha cantidad de virus infectantes y entonces la enfermedad que ellos van a desarrollar va a ser una enfermedad ligada directamente a toda esta cantidad tan fuerte de virus que respiraron. Pero eso pasa lo mismo si tú estás en la casa, si tú estás en un restaurante, si estás en un gimnasio. Se ha visto en los últimos estudios observacionales que los restaurantes cerrados que están mal ventilados, los gimnasios cerrados que están mal ventilados y los hoteles cerrados que están mal ventilados son los lugares donde se concentra más gente, donde se producen más partículas infectantes y donde se producen los mayores brotes de enfermedad. Entonces, todo indica
a lo que estamos platicando. Si tú usas cubrebocas, además de que te laves las manos, y además de que estés desinfectando con alcohol de manera frecuente, eso es importante, sí. Pero todavía más importante que eso es disminuir la cantidad de partículas infectantes que puedas respirar. Y entonces, en eso es en donde debemos centrar nuestra atención actualmente. Que me perdonen quien sea, los tapetitos sanitizantes no sirven para nada. Ya sabemos que no sirven para nada. Entonces no gastemos fuerzas en estar que el tapetito, que no, a ver, es una buena práctica que esté limpio, sí, claro, que se mantenga limpio, pero es más importante que el tapete, el usar cubrebocas y usarlo bien, el que todos usemos cubrebocas. Si tú te mueres de ganas por ir a un restaurante, pues está bien, ahorita está abierto, perfecto, hay que ayudar también a que se mantenga la actividad económica, va, pero si te metes a un restaurante que está cerrado, que no está ventilado y que además no respeta el aforo y hay suficiente gente que está exhalando partículas infectantes, te vas a infectar y te vas a llevar la enfermedad a tu casa, a tu familia. Y acuérdate, tú puedes ser un portador asintomático, que no tienes síntomas, que no tienes fiebre, que no tienes tos, que no te sientes morir, puedes sentirte normal, pero aún así llevarle la enfermedad a tu familia. Es decir, no, si vamos a un restaurante, no es necesario el tener el contacto directo con la otra persona, porque las partículas prácticamente están en el aire. Las partículas vuelan. Los aerosoles, la característica de los aerosoles es que esos aerosoles sí vuelan y se pueden transportar a muchos metros en un lugar que no estás ventilado y que está cerrado. Otra manera de defendernos ahorita contra el coronavirus es ese. Si vas a ir a un lugar cerrado, procura que esté ventilado, procurar que la ventana esté abierta todo el tiempo, procurar que si se tiene que cerrar por la razón que sea, estar ventilando de manera frecuente para que se recambie el aire y ya se salga el virus al aire del ambiente y se disuelva las partículas y ya sean minúsculas y respires la menor cantidad de partículas posibles. Utilizar tu cubrebocas todo el tiempo. Procurar estos lugares que son abiertos y en donde mantienes realmente la sana distancia. La sana distancia sirve, claro que sirve. Y te sirve más si estás en un lugar abierto. Pero si estás en un lugar cerrado, mal ventilado, la sana distancia no sirve para nada porque los aerosoles vuelan. Y eso es otra situación bien importante que debemos recordar. Cuidarnos de las partículas respiratorias que vuelan. Mantener abierto, y eso es con el cubrebocas. Mantener ventilados los espacios y mantener la sana distancia en los espacios abiertos. Eso es muy, muy importante. Quizá estas intervenciones que estamos platicando ahorita son las más relevantes que nos van a ayudar a disminuir los contagios. ¿Sirve que te pongas el cubrebocas si estás en un lugar cerrado con mucha gente? Pues sí sirve, pero tu riesgo aumenta. Aunque tengas cubrebocas, si estás en un lugar donde hay 10 personas en un área de 3 metros cuadrados, estás en el antro, aunque tengas cubrebocas, la cantidad de virus que puedes recibir es alta. Entonces, en eso es en donde deberíamos estarnos centrando actualmente para prevenir la diseminación del coronavirus. No en estar perdiendo el tiempo de que si tienes el tapete sanitizante o no. Entonces, estas situaciones que nos están guiando por la ciencia, porque vuelvo a insistir, este programa se llama El arte y la ciencia de la medicina. La ciencia nos está diciendo cómo funciona la transmisión del virus. Ya lo tenemos más claro. Y en base a esto ya tenemos mucho más claro las cosas que sí funcionan. Y otra buena noticia es que parece ser que las vacunas que se están terminando todavía no están disponibles, siguen en fase de experimentación, pero pareciera que para el próximo año podrían estar disponibles las vacunas. Y como dijimos en el programa pasado, las vacunas son realmente la única intervención que sí fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces, la recomendación en este punto sería, viene el invierno, the winter is coming, vacúnate contra influenza, vacúnate y si tienes alguna falta en tu esquema de vacunación de tus niños, ve y complétalo. Cuando esté disponible la vacuna contra el coronavirus, porque esperemos que esté disponible, hay que procurar que la mayor cantidad de personas nos podamos vacunar. Y aún así, recordar, aún así, ninguna vacuna te da el 100% de protección. Así que aunque estés vacunado, debemos seguir utilizando estas medidas hasta que realmente se haya controlado la pandemia. Y recordar, como con la influenza, cuando fue la pandemia, llegó y se quedó. Lo más probable es que cuando termine la pandemia del coronavirus, el SARS-CoV-2, se quede también y eventualmente se comporte como un virus estacional. Aquí el punto es tener la información muy clara, tener realmente
la información más verídica y más confiable que nos puede dar la ciencia, que es lo que estamos platicando ahorita. Hace meses no teníamos mucha claridad en muchas cosas. Aún faltan muchas cosas por saber, definitivo, pero ya sabemos más cosas. Ya sabemos qué cosas funcionan mejor. Ya sabemos qué cosas son importantes, pero no son tan relevantes. Lo que debemos hacer ahorita es hacer un esfuerzo comunitario, insisto, esfuerzo comunitario para cuidarnos entre nosotros mismos. Que nos quedó claro que el gobierno está rebasado por esto. El gobierno no nos va a cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos nosotros. Eso sí lo sabemos hacer muy bien los mexicanos. Eso lo sabemos hacer muy bien los sanmiguelenses. Creo que es algo que debemos empezar a tomar en nuestras propias manos. Y por supuesto, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, pero ahora que ya, insisto, está a nada el invierno y que viene la influenza y que vienen otras enfermedades respiratorias, va a ser un caos para los médicos. Digo, no es que sea evidente, ¿no? Pero por supuesto que va a ser un caos para los servicios médicos, porque vamos a llegar con síntomas y no vamos a saber ni de qué es lo que tenemos. Y aquí viene otro punto. Y por supuesto que vamos a abarrotar los hospitales, claro. Y ese es el riesgo también. Y aquí viene otro punto importante. La ciencia, para lo que nos sirve, es para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los fenómenos en el mundo y poder predecir el futuro. Con lo que estamos platicando, tenemos clarísimo que va a aumentar el número de enfermedades respiratorias de aquí a los siguientes 2 meses. Eso está clarísimo. O sea, no necesito una bola de cristal para saberlo. Claro. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona en esta situación. Porque la ciencia nos dice cómo están funcionando las enfermedades respiratorias. Lo que necesitamos hacer entonces es las medidas necesarias para poder prevenir que este incremento en enfermedades respiratorias que sabemos que se va a dar, evitar que sea un pico brutal, sino que sea solo una elevación esperada. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con las medidas que ya sabemos. Simplemente hay que hacerlo. No podemos seguir siendo un país con una actitud mental y una postura ante la vida de niños de primaria o de kinder, de que si no me están vigilando no hago las cosas, o es que esto atenta contra mi individualidad. A ver, Rey, no se trata ahorita de tu individualidad, se trata del beneficio de todos. Y cuando se trata del beneficio de todos, hay que poner a veces nuestra individualidad un poquito aparte. Y tampoco estamos diciendo que te van a cortar una mano. Ponte un cubrebocas. No hay ninguna contraindicación real para niños mayores de 1 año, ni para ningún ser humano adulto, para usar un cubrebocas. No existe. Los niños menores de 1 año no lo deben usar, sino porque ellos se asfixian. Después de 1 año, nadie se asfixia. Si se asfixiaran, todos los doctores estaríamos muertos. Llevamos años utilizando el cubrebocas por muchas horas y no nos pasa nada. Eso es una situación importante que todos debemos utilizar. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta información que esperamos sea de utilidad y de verdad no lo he hecho en saco roto. Nos está hablando un especialista, alguien que tiene la experiencia y que conoce, sabe cómo está ocurriendo esta situación sanitaria. Por favor, vamos a escuchar, vamos a tomar las recomendaciones para el cuidado común. Doctor, queremos hacer alguna consulta, ¿nos puede recordar dónde lo podemos encontrar? Estamos en los consultorios Sama Medical, lo que antes eran los consultorios H+, el teléfono para las citas 55 27 09 02 16, 55 27 09 02 16, ahí podemos atender a nuestros amigos y con todo gusto para lo que se necesite. Doctor Raúl Toledo, muchas gracias, nos escuchamos el siguiente martes, por supuesto, con más información.